Bueno, acá estas cosas van a ir surgiendo eh, hasta que un poco le agarremos la mano y vayamos viendo los métodos, los mejores métodos para explicar los temas. Está bueno que lo digan y me alegra que compartan las inquietudes y lo que no va funcionando. Yo un poco lo que explicaba en el otro video me apoyaba un poco en el material que mandé. Por ahí es mejor que yo les lea, les lea y le explique del material. El material nos dice que la sociología es la ciencia social, porque la sociología es una ciencia social que surge de las ciencias sociales, que se dedica al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, o sea, sus relaciones, qué elementos influyen para que esas personas se relacionen, qué los atrae, qué intereses los atraen o los repelen, que de estos conceptos nacen los conflictos, interacciones y los procesos de cambio y de conservación, o sea, las relaciones que hacen también a la conservación de las relaciones entre los individuos o las diferentes culturas o sociedades, porque acá englobamos todo. Hay una unidad pequeña que son los individuos y otra unidad más grande que son las sociedades, las culturas, los pueblos, todos interactúan, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en que se hallan insertas. O sea que las relaciones sociales, las interacciones siempre se van a dar de una manera u otra dependiendo del contexto histórico que haya y de la cultura en la cual se encuentren. Eh, yo cuando les hablaba de los conflictos que hay en el siglo XIX, que nacen en el siglo anterior con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, son interacciones altamente conflictivas, dada el contexto. Estamos viendo una clase obrera que trabaja a destajo, que su sueldo, su remuneración no le alcanza para vivir, entonces exige mejoras, exige la suba de sueldos. Entonces, ¿qué hace? Entra en lucha contra esa clase burguesa que es la patrona y exige la mejora en las condiciones laborales de todo aspecto, ¿no? Ese tipo de choque de intereses es lo que hace a que el siglo XIX sea altamente conflictivo. La sociología justamente surge para analizar estos conflictos y para resolverlos. Y acá, en el segundo párrafo del material, nos dice, en este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura. Estamos hablando que la sociología va a surgir para analizar toda esta estructura de conflicto entre las distintas clases sociales y para resolverlos. O sea, el método científico de la sociología se trata de esto, de observar, analizar, ver qué elementos están influyendo de un lado y del otro para llegar a una conclusión, para llegar a resolverlos. Después nos dice, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Estamos viendo un burgués que hace una determinada actividad social, es dueño de una fábrica, es dueño de una empresa, la cual obtiene ganancias y va a tratar por todos los medios de obtener la máxima ganancia que pueda, explotando en todo lo que se pueda al obrero que trabaja para él. En contrario a eso, el obrero va a buscar su mejora, va a proteger sus intereses, o sea, él va a trabajar para poder vivir mejor, para progresar. Y es aquí donde chocan las ideas y
se analiza las consecuencias que tiene este choque y de las actividades sociales, porque cada uno tiene su actividad social en la sociedad. Se va a analizar ese choque de actividades sociales y de diferentes intereses que tiene cada actividad social. Bueno, después el material viene, dice, la sociología se vale de distintos métodos de investigación por un lado. Y acá es cuando yo le hablaba, la sociología se va a basar en dos métodos, en dos tipos de métodos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, la sociología, por ejemplo, va a tomar datos, por ejemplo, un dato numérico sería cuánto necesita un obrero para poder vivir, cuánto tiene que ganar un obrero para poder vivir. Ese dato lo toman los sociólogos. ¿Para qué? Un obrero necesita, pongámosle un número, ¿no? Hoy en Argentina un obrero necesita 60.000 pesos para vivir. Pónganle. El sociólogo es encargado de transmitir este dato, es encargado de dar a conocer este dato. Ojo que el sociólogo es uno de los tantos que analiza esta situación. Lo da a conocer, ¿para qué? Para que los dueños de la empresa, las burguesías, los sindicatos, empiecen a pelear ese número. Para que poder resolver este problema social y al obrero no le alcanza el sueldo. Que viene de un problema más grande que es la inflación, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema económico. Pero vamos a esto. O sea, un método cuantitativo significa de números, de datos, de estadística. Un ejemplo sería este. Después vamos a el otro método que es cualitativo, que nos habla de, acá nos dice bien, se enfoca en la descripción e interpretación de los fenómenos. O sea, acá estamos viendo otra cosa. Vamos a hablar un poco, yo siempre me quiero instalar en el siglo XIX, porque la lucha de la clase obrera es como el aura que rodea este siglo. Cuando dice enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos, por ejemplo, el sociólogo o lo que se va a encargar la sociología, lo que tiene que analizar, por ejemplo, es el problema de por qué el obrero entra en lucha con el burgués. Y es por todo esto que yo le voy diciendo, por la mejora en calidad de vida, por la mejora en vivienda, para que le alcance para comer. Son todas cuestiones que va a analizar el sociólogo a grandes escalas. Y por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con la división del trabajo dentro de la empresa, o sea, un obrero hacía casi todas las actividades manuales que había en una empresa, que lo agobian, lo dejan destruido mentalmente. Llegaban a trabajar 18 o 20 horas. Este es todo un proceso que se da, que al estar estresado mentalmente el obrero, o sea, su calidad de vida baja radicalmente. Y eso inclusive le juega en contra a la productividad del burgués. O sea, el burgués cada vez va a pedir más productividad y el obrero llega un momento que va a explotar. La mente ya no le va a jugar en contra. Entonces, esto es algo que los sociólogos lo ponen como fundamento. ¿Por qué lo explotás si cada vez te rinde menos? O sea, es mejor dividir los trabajos, pagarles bien, darles más tiempo de descanso para que rinda más en el trabajo y tu productividad y tu ganancia sean mayor. Estos son los procesos, son ejemplos que estoy dando para que entiendan los métodos. O sea, este método cualitativo sería un ejemplo de esto. Analizar por qué las causas de estas luchas, las causas de estos conflictos, qué consecuencias traen, etcétera. No sé si estoy siendo claro. Sería genial
tenerlos ahí y que me lo digan, ¿no? Pero bueno, por esto es clave armar un Zoom o un Meet, porque yo necesito que ustedes me digan las cosas. O sea, por estos métodos que estamos usando, está bueno que me lo digan, pero bueno, yo me apoyo en el material que mando. Siempre que voy a hacer esto, voy a hacer así, voy a ir leyendo el material que mando y lo voy explicando, lo voy explicando. Así que pienso que va a ser mejor. Bueno, después ya nos dice que la sociología es una ciencia joven. Sí, es una ciencia joven porque imagínense que tiene prácticamente tiene un siglo y medio de estudio, de evolución, y hay cosas que, bueno, faltan mejorar. El mismo video que les mandé, el viejito ese, un poco lo dice. Bueno, y después nos está diciendo que estas ideas, o sea, sociológicas, un poco vienen del siglo XVIII con el iluminismo. ¿Qué estamos hablando? El iluminismo, esto sí, esto no lo expliqué en el video y lo tienen acá. La ilustración, el iluminismo, es otra corriente de pensamiento que nace en el siglo XVI y XVII, el cual entronan, o sea, su máxima expresión va a ser la razón. La razón va a ser lo que domine toda forma de conocimiento, razonar todo lo que nosotros conocemos en sí. Gran filósofo decía, pienso, luego existo, de Descartes. Y esta es un poco la síntesis del iluminismo. O sea, pensar, razonar todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Y es de ahí que se toman los sociólogos, o sea, pensar, razonar todo lo que vemos, pensar, razonar todos los conflictos, analizarlos. ¿Para qué? Para saber sus orígenes y sus consecuencias. Todo tiene una causa y todo tiene una consecuencia. Y este iluminismo, esta ilustración, esta forma de pensamiento, va a ser el pensamiento que tendrán los grandes personajes que van a llevar a cabo las revoluciones que yo le nombré, Revolución Francesa y Revolución Industrial. Yo mucho no me metí en este tema porque lo vamos a ver en la tercera o cuarta clase, no me acuerdo, y es aquí donde voy a desarrollar esta idea de pensamiento, que es el origen verdadero de nuestra edad contemporánea. Y es otra cosa que voy a explicar en esa clase, de las divisiones que tiene la historia. Porque con esta forma de pensamiento y estas revoluciones nace nuestra edad contemporánea, o sea, la sociedad en la que nos movemos hoy nace en esos tiempos. Bueno, después nos habla de los fundadores, Comte y Durkheim. Comte, estamos hablando mitad del siglo XIX, crea la herramienta que va a servir para analizar estos conflictos sociales. La herramienta se llama positivismo. El positivismo es otra forma de conocimiento que va más allá de la razón, como la ilustración. O sea, la razón es el primer paso. Pero, ¿razonar sobre qué?, dice Comte. Hay que razonar sobre los hechos reales, sobre los hechos fácticos, lo que vemos, lo que podemos sentir, lo que nosotros vemos que pasa realmente en la sociedad. Ese va a ser el objeto de estudio de la sociología. La sociedad, ver lo que realmente pasa dentro de la sociedad, cómo se dan esas relaciones sociales dentro de la sociedad. Esto es un poco
lo que es el positivismo, que lo vamos a ver en la segunda clase, que lo vamos a explayar más. Pero es eso, es basar el conocimiento, razonar sobre los hechos reales de la sociedad, los hechos factibles de la sociedad, lo que no se puede ver, pero analizándolos, razonándolos, se puede ver y buscar las causas de los conflictos sociales. Bueno, después nos dice, se coincide que la sociología surgió como reacción a la llegada de la modernidad en el nuevo mundo secular, racional y urbano. Acá nos explica lo que yo vengo diciendo. La modernidad lo toman a partir de este movimiento de ilustración, o sea, el razonamiento de las cosas en sí dan inicio a un periodo de modernidad, o sea, de una manera moderna de ver las cosas, que es a través de la razón, bueno, y más tarde con este positivismo de razonar sobre los hechos reales. Esto es la modernidad. Podemos decir, la historia se divide en 4 etapas básicas. Tenemos edad antigua, que es desde que se inicia la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. A partir de la caída del Imperio Romano hasta siglo XV se extiende la Edad Media. Termina la Edad Media con el descubrimiento no, sino con la llegada de los europeos a América y con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esto después lo vamos a explicar bien. A partir de la llegada de los europeos a América empieza la Edad Moderna. Estamos hablando de un avance en el pensamiento de la sociedad, que pasa de un pensamiento teológico, o sea, todo conocimiento se basaba en Dios, o sea, cuando se analizaba algo es porque Dios lo creó, y pasamos a un conocimiento humanista, o sea, el nacimiento del humanismo y al hombre como centro de objeto de estudio. O sea, de Dios pasamos al hombre en la Edad Moderna. Y la Edad Moderna llega hasta estas revoluciones francesa e industrial como motor con este pensamiento ilustrado y el iluminismo, como ya he explicado. Y de aquí en adelante nace la edad contemporánea. Pero ¿qué hace? Muchos autores la consideran toda una misma edad, que es la edad moderna, la edad de modernización del conocimiento de la sociedad. O sea, el conocimiento razonado, el conocimiento explicado verídicamente sobre hechos reales, nada de explicaciones mágicas, ni Dios de por medio, ni mitos, ni nada, sino con algo que se puede analizar, que se puede comprobar científicamente. De eso habla cuando habla de modernidad. Bueno, y después nos habla de los autores, los filósofos que se encargan de explayarse en este estudio sociológico, como son Marx, Durkheim, Weber, bueno, y el propio Comte. Estos son todos autores que van a crear teorías sociológicas explicando todo esto que vengo diciendo, orígenes del conflicto social, si es que los hay, las consecuencias de los conflictos sociales, de diferentes puntos de vista, etc. Bueno, después viene el objeto de estudio de la sociología de la sociedad humana, individual y colectivamente.
mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, formas de organización y conductas. O sea, todo lo que va a estudiar, todo lo que va a analizar la sociología van a ser estas cosas. Las estructuras, las formas de organización de estas clases sociales, las formas en que se relacionan, en que nacen esas relaciones, y por supuesto las conductas que van a regular todas esas relaciones. En otro video lo había dicho, la sociología aborda al hombre como un ser social. El hombre es un ser social, el hombre si no es social, no es hombre. Eso es lo que instala la sociología, o sea, todo lo que hacemos, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestros valores, se van creando, se van configurando dentro de una determinada sociedad y un contexto histórico en el que vivimos y nos desenvolvemos. Y dice, formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Claro, nosotros nos movemos en un contexto, en un determinado contexto, y estamos altamente influidos por ese contexto. Nos configura como ser social, nos configura en lo que pensamos, nos configura en nuestras acciones, nos configura en nuestros intereses, etc. O sea, estamos totalmente influidos por nuestro entorno, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, que eso también en otra clase, pero ya más adelante vamos a ver qué es una cultura. Y acá dice que los estudios de la sociología pueden darse de dos maneras. Una es la microsociología, centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. Lo que nos explica acá es que va a haber una sociología que estudia las partes mínimas, o sea, las partes más pequeñas de las relaciones sociales, que son las más directas que puede tener un individuo, que es la familia, su entorno de amigos, su comunidad, y hasta ahí llega. O sea, las relaciones con otro individuo, o sea, son esos círculos más íntimos de relaciones en los que se desenvuelve un individuo. Esto va a estudiar la microsociología. Y la macrosociología nos dice que apunta a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y presentando atención a la estructura social. Más que nada, de ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo. Claro, o sea, la macrosociología va a estudiar, va a desarrollar los conceptos a grandes escalas. Va a abordar temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, la desigualdad, contaminación, contexto histórico. Todo esto va a analizar la macrosociología. O sea, todo aquello que va más allá de nuestra comunidad va a ser analizado por la macrosociología. Bueno, y después por último, va cerrando un poco y dice que la sociología se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde qué perspectiva distintas se la puede analizar teniendo en cuenta siempre nuestro objeto de estudio, que es la sociedad, que es un sistema dinámico, cambiante y que cambia constantemente. O sea, la sociología se vuelve una herramienta clave para analizar el movimiento de las sociedades, el movimiento de las relaciones, el dinamismo de estas relaciones, o sea, por qué cambian, si es que cambian, qué consecuencias tienen estos cambios, si es que las hay, si es que no las hay, etc. La sociedad, este estudio social es un ambiente altamente dinámico y muy cambiante. Después, bueno, por último, el último parrafito
nos dice un poco el fin tiene, que tienen estos estudios, o sea, estos análisis que se hace sobre nuestras relaciones y sobre la sociedad y sobre el contexto en que nos desenvolvemos. O sea, el objetivo final es nosotros analizar, criticar lo dado, o sea, lo que nosotros consideramos normal. Nosotros consideramos normal estar hablando por este medio, tener grupos de WhatsApp, ir a una institución, que va a ser otro tema que vamos a ver, las instituciones, o sea, cómo esas instituciones regulan nuestra vida cotidiana, por qué nos comportamos de tal manera. Todo esto está dado por un contexto en el cual nosotros pensamos que es normal y se da justamente porque viene moldeado así. ¿Y por qué viene moldeado así? Y analizar eso y criticar eso, lo que no nos gusta, por qué esto tiene que ser así y no así. Analizar delincuencia, pobreza, desigualdad, deserción escolar, o sea, todos estos temas eh, nos parecen normales, o sea, uno roba y bueno, ya se acostumbró, ¿no? Pero todo eso tiene un estudio detrás, o sea, hay que criticar por qué se da eso, pensar por qué se puede dar la delincuencia, si realmente tiene una solución a corto y a largo plazo, cuáles son esas soluciones, todas estas cuestiones que vamos, que vemos nosotros, ya la tomamos normal, o sea, hay que criticar lo dado, hay que criticar lo que se normalizó, hay que analizar lo que se normalizó. ¿Para qué? Para resolverlo. Estos problemas hay que, tarde o temprano, hay que resolverlos y es lo que es, esta es la cuestión en la que se inició la sociología, o sea, resolver los problemas sociales en los cuales nosotros estamos metidos y que da la sensación que lo normalizamos y no es así. Un poco esta es la meta de la sociología. Eh, bueno, un poco para cerrar sobre la actividad que les pedí, es armar un mapa conceptual teniendo en cuenta el material que les di. Se empieza con una idea central arriba, pongamos la sociología, título, cuadradito de arriba, otro cuadradito abajo con con el concepto de qué es la sociología, y después abajo de ese cuadrito podemos bajar varias flechas más eh, eh, explicando o dando el origen un poco de la sociología, por qué se da el origen de la sociología, eh, que se trata, se origina para resolver los conflictos sociales, sobre todo en el contexto en que nace, en los conflictos sociales del siglo XIX. Después se puede poner, eso lo van analizando ustedes, porque es la tarea, es la cuestión que ustedes lo desarrollen y lo entiendan. O sea, el texto se puede dividir en sociología, su concepto, por qué nace, a qué responde su nacimiento, eh, las formas en que tiene su método. Cuando le hablé del cualitativo, cuantitativo, ahí ya podemos dividirlo en dos y explicarlo brevemente abajo a cada una. Después tenemos la microsociología, macrosociología, otros dos cuadraditos, explicarlo brevemente abajo. Después, como ir cerrando la meta que dije recién, otro cuadradito, la explicación abajo, es un poco el organigrama del texto que quiero que haga. Esa sería la actividad, que puedan desarmar el texto con conceptos principales y abajo pequeñas explicaciones. Un poco es eso. Se trata de eso, hacer el mapa conceptual para que les quede a ustedes un poco esta introducción a la sociología. Bueno, espero que este sí haya servido. eh, y si esta es la mejor forma que yo les lea el material y vaya explicando el material, bueno, sería genial
que este método funcione. Sería ideal tenerlos enfrente y tener un pizarrón atrás, porque también es complicado en el mismo Meet compartir imágenes y eso para que se entienda mejor. Pero bueno, el contexto no nos somete a esto y bueno, son problemas que tenemos que resolver, ir resolviendo. Eh, Así que bueno, espero que les sirva y bueno, cualquier cosa me escriben. Si lo tengo que hacer de vuelta de otra manera, lo hago, no tengo problema. La cuestión es que ustedes entiendan el tema y lo que hay que hacer. Así que bueno, espero que les haya servido.